Como íbamos diciendo, Esquilo es el generador de este género, la tragedia, por lo menos así lo ve Bernán y otros críticos, que él sería el fundador. Esquilo instala en el teatro, en sus obras, un segundo personaje que le permite desarrollar más el diálogo y la lírica, donde se desarrollan en sus obras, y aquí también en La Suplicante, como estamos hablando, diferentes aspectos de la vida griega, así como las instituciones, las leyes, el modo de vida de los griegos, pero Esquilo pone más importancia en el sufrimiento humano. Lo que le interesa más a Esquilo es el sufrimiento humano, es decir, que él eh, ve más que el diálogo, más que el contexto general, el sufrimiento es lo que él destaca. En Las Suplicantes, donde 50 vírgenes huyen de Egipto con su padre y una pequeña comitiva, se encuentra en el primer acto, es decir, cuando empieza la obra, en un lugar con cierta decoración, un lugar donde están estatuas de los dioses, una colina, un lugar que tiene caras significaciones para los griegos, el lugar donde ellos adoraban, donde ellos hacían sus liturgias y demás vida religiosa. Esquilo propone en su obra, Las Suplicantes, un contraste, un contraste entre el modo de conducir, por decirlo así, una nación que tienen los egipcios, los bárbaros, donde tienen un rey que es prácticamente son tiranías, y la libertad que ellos tienen en Grecia, ¿no? Allí cuando se reúnen, que las suplicantes solicitan, y el rey Danao, el padre de las suplicantes, solicitan asilo por causa de la persecución que tenían por parte del tío de la suplicante de Egipto, y que las obligaba a casarse con sus 50 primos hermanos. Ellas no querían eso, pero no necesariamente es esa la razón principal. Se induce en la obra de Esquilo, en La Suplicante, se induce, no se dice directamente, pero se induce que la razón principal es que sus primos pretendían violarlas y luego matarlas. No querían ellos tener, vamos a decir, una vida normal, por decirlo de alguna manera, con sus primas, es decir, que pretendían abusar de ellas y matarlas. Ante esta situación, el padre las toma, construye una nave y se van de Egipto, huyen y piden asilo. La obra tiene algo de moderno. Hoy en día, en las sociedades modernas, es decir, el asilo político es una institución, como lo era también en la antigua Grecia. Aquí el coro presenta muchas veces esta situación de que si ellos, que son una democracia, un pueblo libre, no le brindaran asilo a estas suplicantes, a esta gente que viene de otro lado y que además son descendientes de ellos, como ya se sabe, Io, que era una princesa de Argos, fue transformada por Hera en borrego, en vaca, le puso un tábano, un animal que la acosara, ella corre como ternera y termina en el Nilo, termina ya en Egipto. Allí Zeus la posee, sopla sobre ella, se transforma en toro, la embaraza. Hay algunas versiones diferentes, algunos dicen que primero la transforma en mujer y luego la sopla sobre ella, pero como es el caso, el coro va explicando esta situación de que garantiza, que acredita que un antepasado de las suplicantes es griega, es del pueblo de ellas. Además, queremos decir que
las obras de Esquilo son muy especiales. A Esquilo Bernán, por ejemplo, dice que Esquilo es el creador de la tragedia. Sabemos que hay antecedentes menores, pero donde el coro trabajaban de otra manera. Esquilo propone dos actuantes, profundiza los diálogos, trabaja de otra manera y además utiliza cierta, vamos a decir, decoro, cierta preparación, no solo en el trato de las vestimentas y los significados de las vestimentas y la decoración ambientada, sino que también utiliza ciertas tramoyas en el sentido de elementos mecánicos, ¿no? Donde si en algún caso alguna obra de Esquilo tiene un dios o algo que deba volar, lo hace volar a través de estos instrumentos mecánicos, ¿no? Que la denomina la Deus ex machina, es decir, el dios detrás de la máquina o el dios en la máquina. Así que Esquilo utilizó muchos elementos para poder dar significado a sus obras. Bernard va a decir que el auditorio griego era un auditorio muy inteligente, que tenía mucha memoria, que escuchaba, que analizaba las obras y era asiduo. Además, en el teatro, aquel pobre que no podía ir al teatro, el pueblo, es decir, el gobierno, le garantizaba la entrada a ese teatro. En este caso de las suplicantes, ellas piden asilo, traen el ramo de suplicantes, lo ponen delante de las estatuas de los dioses, en los lugares de culto, solicitan, el rey de Argos les garantiza que va a tratar de solucionarles el problema, habla delante del pueblo, delante del ágora, y consigue que las suplicantes se puedan quedar y conseguir refugio. Ese refugio implica protección total. Si no lo hicieren, Zeus los iba a castigar. Es decir, que dentro de la cultura griega estaba muy arraigado el tema de la solidaridad con otros pueblos que pedían refugio. Además de esto, le brindan a las suplicantes, le brindan un hogar, es decir, le dan un lugar para vivir. Es decir, que la obra tiene, como diría Prop, una tesis, una antítesis y una síntesis. Dentro de esta tesis tenemos en el principio la huida, tienen que huir por la situación de muerte, de peligro. La antítesis obviamente tiene que ver no solo con eso, sino también además con el hecho del pedir asilo y todos los vericuetos y todos los discursos y todas las situaciones, porque no es que van y le brindan un asilo así nomás, sino que tienen que trabajar según las leyes, según el pueblo, para que el pueblo no los rechace, hacer algunas cosas para que justamente dar una imagen delante del pueblo, son aconsejadas por el rey de Argos. Y la síntesis, como ya dijimos, es que termina bien. Terminan siendo acogidas y protegidas por los griegos, que son a su vez familia a través de su antepasado Io, como ya habíamos explicado. Entonces, en este contexto, vemos a Esquilo, una obra magnífica porque en realidad tiene un contexto político principalmente importante, tienen intertextualidad. Los griegos estaban, según Bernard, muy preparados justamente para la intertextualidad, para adquirir la idea de qué está hablando, más allá de lo que se dice, es decir, qué otras cosas están involucradas. Bueno, les damos las gracias por prestar atención a este corto video y en otra oportunidad quizás podamos expandir más la idea de este productor de tragedias, magnífico productor de tragedias, considerado el principal productor de tragedias, que es justamente Esquilo. Como dije, muchas gracias y hasta la próxima.